Vamos a comenzar el estudio octavo. No me molesta que sigan tomando café, agua, galletas, no hay problema. Quieren acabar, acabar a gusto. Y vamos a empezar el estudio número 8 de nuestra serie Los profetas menores y la teología del trabajo. Ahora sí, repitiendo, estudio octavo, Jonás y la bendición de Dios para todas las naciones. Jonás y la bendición de Dios para todas las naciones. Vamos a recordar que es la misma serie, los profetas menores y la teología del trabajo. ¿Okay? Y como ya se me hizo costumbre, vamos a sacar la hojita de la línea del tiempo. Ya tienen todos a la mano, si no aquí les presto la mía mientras y nada me la regresa. ¿Sí? Ok. ¿Sigue, hermano? A ver. Empezamos otra vez, contexto histórico. El día de hoy, como dice el título, vamos a hablar de Jonás. Hablar de Jonás y la relevancia que tiene. Lo vimos aparte, este profeta, debido a las características de su mensaje, no es igual a los demás profetas, y ahorita lo vamos a ver. Contexto histórico: la vida de Jonás se sitúa alrededor del año 793 al 753 aproximadamente, más o menos ven en su mapita, en su línea de tiempo. Y esto está basado en la mención bíblica que está en Segunda de Reyes 14:25. Ahí lo tienen, está cortita ¿no? para ir confirmando. Segunda de Reyes 14:25, durante el reinado del rey Jeroboam II. ¿Okay? Segunda de Reyes 14:25, de ahí más o menos nos basamos para saber las fechas. Más bien se basan los historiadores, ¿verdad? Estamos en Segunda Reyes 14:25. Ajá, ya la tengo, hermano. A ver, hermano, por favor. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamath hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Yahweh, Elohim de Israel, que había hablado por medio de su esclavo Jonás, ben Amitai, el profeta de Gad Efer. Gad Efer, ¿verdad? Ok, ahí está una referencia y es la única referencia que vamos a tener del pasaje sobre Jonás, aparte del libro. Entonces vemos en 2 Reyes 14:25, esto sucede durante el reinado de Jeroboam, y la escritura se está hablando de lo que hizo Jeroboam en ese momento, y hay una profecía que da Jonás y dice que iba a establecer unos límites, y ahí se presenta en la 2 Reyes 14:25. Y para más o menos tener un contexto, Jeroboam I, ¿se acuerdan quién fue Jeroboam I? ¿Tienen idea? Es algo importante en la cuestión del rompimiento de los dos reinados. Exactamente. En la temporada del rey Salomón, que era Roboam, se rompe el reino y queda Jeroboam a cargo de las 10 tribus del norte y Roboam como el rey de las 10 tribus de las 2 tribus del sur, ¿verdad? Que es el reinado de Judá. Entonces, durante ese tiempo está Jeroboam I, hay una serie de sucesores, y luego llegamos eso pasa en el 928 a 910 Jeroboam I, ok, ahí están las pantallas, y en el 793 más o menos, por ahí al 750 y algo, está Jeroboam II. Entonces vemos que hay un periodo aproximadamente como de
150 años más o menos, ¿no? 180 años. Siguiendo con el contexto histórico, mucho después de Jonás, Asiria se lleva cautivo a las 10 tribus del norte hacia Asiria, invade las 10 tribus del norte, como lo declararon sus profetas, en especial el profeta Oseas. Esto pasa en 722, ya había pasado Jonás, ¿ok? Si ven la línea de su mapita, van a ver más claro la cuestión de años, donde entra Asiria. Entonces Jonás se establece mucho tiempo antes del exilio de las 10 tribus del norte. Otra nota importante es que Jonás, Amós, Oseas son contemporáneos. Si ven ahí durante los años, creo que Isaías también, tienen ahí, coinciden un poquito, no estoy seguro si estuvo vivo Isaías durante la época de Jonás, si se conocieron, si eran amigos, no sé, pero eran contemporáneos. Sí. ¿Okay? Jonás y Isaías. Sí, Amós, Oseas, Bien. Isaías y Miqueas. ¿Y sigue, hermano? Ahora aquí les quise mostrar un mapita, gracias al patrocinio de Biblia a todos. Este es parte del mapa que bajé en internet y más o menos tenemos de dónde viene Jonás, por qué es como es, ahorita vamos a ver, aquí hay varios puntos que vamos a ver y al rato vamos a revisar este mapa. Es importante notar dónde está Gat-Hefer, que es donde viene Jonás. Chequen que está ahí al lado del mar de Galilea, ¿sí? Está el mar de Galilea y a un ladito está Jonás, ¿ok? Y más al sur vamos a ver que está Gaza, ¿sí? Donde dice Filistea, ahí hay un puntito que dice Gaza, y más adelantito vamos a ver que está Jope, más arribita, y son ciudades importantes que vamos a tomar en cuenta. Ahí no se ve Jope, pero ahí donde se acaba el norte de Filistea, por esa altura más o menos entre el mar Salado y el mar de Galilea está el puerto de Jope. Aquí no se nota, más ahí ahorita quise notar esto de Gat-Hefer para ver dónde nace el profeta Jonás. Ahora sí, la que sigue, hermano. Ahora vamos a ver unas notas relevantes. Una de las notas relevantes es que durante el año del 763, hay historiadores que mencionan esto, hubo una eclipse solar y hubo 2 plagas, o una plaga, que uno dice que fueron 2, ¿no? Pero no fue el evento que ocasionó que fuera destruida Nínive. Entonces, durante este periodo, dicen que después de estos 2 eventos, llega el profeta Jonás y empieza a predicar. Entonces, estas personas siendo muy creyentes de sus dioses y de sus tradiciones, dicen que le adhieren que, ¿sabes que ya vino juicio, viene Jonás, vinieron las plagas, viene el eclipse, vamos a convertirnos? Hay un debate ahí sobre eso. Más quise mencionarle, no estoy en ningún lado, más quise mencionarle que existe esta información. Hubo 2 plagas y un eclipse solar durante el 763, ¿ok? Entonces, más o menos tenemos el año. La destrucción final de Nínive fue en el 612 por medio de los babilonios y los medos sacaron la ciudad. 612, entonces sí es un periodo muy lejos de lo que es la profecía de Jonás. Otro dato importante del Evangelio de Juan, en especial en el 752, se menciona que de Galilea nunca se levantó un profeta, y pues Jonás era de Gat-Hefer en Galilea. Si pueden ver, nos vamos al mapa otra vez, hermano. Si ven Gat-Hefer, esa área es Nazaret, es en toda la región de Galilea de los gentiles, ahí está el mar de Galilea. Entonces, en esa región nace Jonás, y cuando mencionan los fariseos, dicen que va creo que fue Nicodemo que empieza a defender a Yeshua, lo iban a apresar, y Nicodemo dice, oye, pues sí, es lícito que apresemos a alguien si no lo oímos primero, y le contestan los fariseos, tú también ya te hiciste de su grupo, tú eres Galileo como él, de Galilea no salió nada, ¿no? Y aquí vemos que están en un error, ya que pues Jonás venía de esa región. Entonces, hay una vez que se mencionan los evangelios que Yeshua les decía a ellos, erráis porque desconocéis las escrituras, ¿verdad? Basadas en puntos, y aquí es una prueba de eso, ¿no? Eso es un detalle importante. Otro detalle importante, el apóstol Pedro,
Kefa se le llama Simón, hijo de Jonás, en Mateo 16:17 y Juan 1:42. En lo que estuve viendo es muy probable que sí, el padre de él se llame Jonás, pero pocas veces el maestro menciona la ascendencia de sus discípulos. En este caso, Yeshua le llama a Simón, le cambia el nombre a Kefas y dice Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Pedro, ¿verdad? O Kefa. Otro dato importante, en Mateo 12:39, Yeshua menciona que no se les va a dar una señal a esta generación perversa e incrédula, sino la señal de Jonás. Y creo que eso ya lo vimos al principio de este curso, ya hablamos del tema. Otra mención y dato importante, el final del libro de Jonás termina de una manera que podría verse pues inconclusa, ¿no? Si vemos en Jonás 4:11, alguien que nos quiera leer el final. Todos ya leímos el libro de Jonás. Todos, ¿sí? Levante la mano que no. A ver, castigo, ¿no? Que todos lo leímos, ¿verdad? Todos conocemos la historia, creo que ya para estas alturas pues es muy famosa. Si yo le pongo Jonás y salen cientos de caricaturas, son de las primeras historias. Cantos, hermano. Sí, eso, lo que es eso, el arca de Noé, y hay muchas historias que se usan de manera infantil para forma de dibujos y todo para representar la historia, ¿no? Entonces ya es muy conocida por todos y vemos más o menos de qué se trata el libro. Es un libro muy cortito y vemos que hay un final desde el punto de vista raro. ¿Quién lo tiene ya a la mano? A ver, hermano. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ya. Se queda así como que, bueno, el capítulo 5, ¿cuándo viene, no? No sé si ustedes lo leyeron, también parecía así como que, ok, estoy contando una historia y se casaron y tuvieron hijos, se acaba la historia. O sea, ni siquiera le agregué y fueron felices para siempre. Entonces ahí algo se ve medio raro para mí, pero bueno, hay algunas historias que terminan así, tal vez para que piensen. No sé si han visto en los salmos que viene una palabra que dice Selah, y tiene que ver con una meditación. Estás cantando, estás en un coro y dices Selah, ¿no? En el budaísmo había un rabino que explicaba los salmos y decía que Selah era como ahorita usamos el amén, de que así sea y es para siempre. Entonces siempre que había una frase que decían al cantar el salmo, pues que eso sea para siempre. Como una pausa de meditación. Pausa de meditación, lo han visto ahí como en la cuestión de la música, como que es tiempos, ¿verdad? Silencio. Entonces, yo le podría agregar eso al libro, de que es una pausa, pero pues ya no sigue nada, ¿no? Entonces, pero bueno, es una idea que se me ocurrió, una justificación para el libro, pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Siguiente tema, ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese caso. El tema principal de lo que es el libro de Jonás es que Dios bendice a todos a través de Israel. Y si ven el libro completo, pues el propósito de Jonás es ir a una nación extranjera. Entonces, si ven también en la parte del libro de Jonás 1:14, cuando Jonás está tratando de huir del Eterno y se va hacia Tarsis, le empiezan a decir, empieza a abrir la tormenta y hay todo un caos, y le dicen a Jonás, ¿de dónde vienes? ¿Qué es tu profesión? Y él le dice, yo sirvo a Dios Altísimo, que ahora el cielo y la tierra, y hagan esto y esto y esto, y échenme al mar. Entonces los marineros empiezan a orar y lo echan al mar y todo se calma. Entonces, quiere decir, el Eterno oye la oración de los marineros. Eso es algo raro para una mente hebrea que dice, oye, ¿por qué está viendo a esta gente, no? Okay. Otro de los puntos del libro es cuando Nínive decide escuchar al Eterno, todo el pueblo e inclusive los animales se unen en armonía y el entorno socioeconómico regresa al orden. Está hablando de toda una nación gentil, una nación pagana, se van al ayuno, a la oración, incluso los animales, o sea, los hacen ayunar y todo vuelve en orden, ¿no? Ya no hay violencia, ya no hay todo esto que le está afligiendo al pueblo,
y toda la cuestión socioeconómica cambia, todo es paz, todo es armonía. ¿Por qué? Porque un profeta de Israel va a una ciudad extranjera, empieza a profetizar, una profecía muy chiquita, creo que dura alrededor de un día, si no mal recuerdo ahí, que supuestamente es un periodo de 3 días lo que iba a recorrer la ciudad, y en un periodo de un día empieza a profetizar. Jonás, y todo el pueblo se arrepiente en la prédica de Jonás. ¿Sí? ¿Seguimos, hermano? Ok, vamos a esta parte. Esta es una de mis favoritas. Esto es lo que el llamado de Jonás y el trabajo. Jonás recibe el llamado y lo rechaza, algo bien raro, ¿no? Cualquiera de los que estemos aquí podría decir, pues yo ansío, yo anhelo que el Eterno me llame, me diga, Jorge, tú vas a hacer esto y esto, y vas a ir a Progreso, y les vas a decir esto, y te vas a parar, con ganas, ¿no? Pero Jonás dice, no, yo no quiero ir, y empieza él a oír del Eterno, y vemos que hay algo interesante ahí, que empieza a decaer espiritualmente Jonás, y lo vemos en 3 partes, tal vez las traducciones en español no se nota mucho, pero en la traducción en hebreo podemos ver en Jonás, por ejemplo, 1.3, alguien que me acompañe, por favor. Jonás 1.3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis, pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Que dice bajó, ¿verdad? Como dice bajó de Jerusalén. Descendió, ¿ok? Déjame voy también yo para estar en el mismo plano. Entonces la primera mención dice Jonás 1.3. Dice, ok, se levantó para ir a Tarsis y descendió a Jope, ¿ok? Entonces la primera mención que hace es que descendió a Jope. Ahí hay hemos visto en varias partes de las escrituras que dice vamos y subamos a Jerusalén, ¿no? Siendo que geográficamente no está Jerusalén por encima de todas las naciones que la acompañan. Entonces ahí lo que hace referencia es una subida espiritual. En este caso Jonás lo que está haciendo está decayendo espiritualmente, y lo primero que hace, voy a bajar a Jope. Y la palabra que se usa ahí para descender es la palabra Yadar. ¿Okay? Hay alguien, disculpen si mi pronunciación no es correcta, pero es lo que alcanzo a ver, ¿no? Nos vamos a la siguiente escritura, dice Jonás 1.5. ¿Alguien que lo lea, por favor? 1:5. Sí, por favor. Por lo cual los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Luego arrojaron el cargamento del barco al mar para aligerarlo, pero Jonás había bajado al fondo del barco y se durmió. Vemos ahí físicamente veo otra bajada. Ya estoy físicamente, ¿no? Estoy en el puerto, estoy en Jope, pero luego me voy al mar y empiezo a bajar abajo, a lo más bajo de lo que es el barco, ¿no? Y empieza lo que es el caos, ¿no? De la tormenta y todo esto. Y para terminar con esta decadencia, nos leen por favor Jonás 2.6. Y es la misma palabra que usamos aquí. Y Jonás había bajado. Primero decía acá en mi traducción de Reina Valera, dice descendió Jope. Y en la segunda escritura dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave. Es la misma palabra Yadar. Entonces, alguien que me quiera leer por favor Jonás 2.6. A los fondos de las montañas bajé. En cuanto a la tierra, sus barras estaban sobre mí por tiempo indefinido. Pero del hoyo procediste a hacer subir mi vida, oh Yahweh mi Dios. Muy bien, dice que bajé a los fondos de la tierra, dice, ¿cómo se llama? Dice montañas. Montañas. Aquí está hablando de que ya se le había tragado el pez gigante, o sea, estaba en Jope, luego bajó al buque, al barco, a lo más bajo, y luego lo avientan al mar y baja hasta lo más profundo del mar. ¿Okay? Aquí podemos ver una decadencia espiritual y vamos a ver qué relación tiene esta decadencia con lo que le pasa al apóstol Pedro, y lo vemos en Mateo 26. Si alguien me acompaña, ahí tiene las 3 escrituras, Mateo 26, 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no
Ok, aquí el contexto creo que lo saben, pero por bien de todos es que Yeshua está diciendo que lo van a entregar y alguien no lo va a traicionar, y Pedro se levanta y dice: yo jamás te voy a traicionar y que yo voy a dar la vida por ti y todo. Y Yeshua le dice a Pedro: tú me vas a negar 3 veces. Entonces la primera vez que lo niega, creo que le preguntan qué dice antes de ese versículo, hermano, en el 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él dejó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Nomás dijo: no sé lo que dices. Yo agrégale todo lo que quiera, ¿verdad? No sé lo que dices, no sé, ¿verdad? Todo lo que quiera, pero dijo: no sé lo que dices, ¿verdad? Poquitas palabras, no hay problema. Ahí empieza una decadencia espiritual. Veamos qué dice en la siguiente, en el 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ya empezó la cosa más grave, ya empieza a jurar: te juro que no sé quién es. O sea, primero no lo conozco, ni todo lo que ustedes quieran. Pero la siguiente, agreguen todo lo que ustedes quieran: te juro que no lo conozco. Ya bajó al medio del barco, ¿no? Siguiente. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, pues, a jurar. Ok. Y fue el quebrantamiento de Pedro, fue cuando, ¿sabes qué? Empieza a maldecir, no sé a quién maldijo ahí, pues no sé la traducción si lo apunta, pero ya empieza a maldecir en contra de Yeshua, en contra de lo que le apuntan, de lo que sea, ¿no? Entonces ya va su decadencia espiritual mucho más bajo, ya está dentro de la boca del pez, y a mí lo que se me da así, la conexión es que Yeshua le dice 3 veces: Pedro, Simón, hijo de Jonás. Entonces muchos dicen: es que sí era hijo de Jonás, pero si lo vemos de la cuestión espiritual y todas las conexiones que conlleva, o sea, realmente para mí está representando la misma caída y el mismo camino que llevaba Jonás en su caída espiritual. Entonces ahí vamos a ver varias conexiones y unas que me llamaron mucho la atención es cuando está en Hechos 9 y ya Pedro ya ha sido restaurado, empieza a sanar gente y todo, ya está en su caminar espiritual, y lo que decide Pedro es: voy a ir a Jope, que fue donde Jonás decidió ir a ese puerto para apartarse de la presencia del Eterno. En este caso Pedro, pues no sé qué situación estaba viviendo en su vida, pero dice: voy a ir a Jope, y se va a Jope, en la casa de un curtidor, de un tocayo de él, otro Simón el curtidor, ¿no? Entonces dice que sube a una habitación y empieza a tener éxtasis y ve una visión del Eterno, estaba ayunando al parecer, y empieza a ver que le baja un lienzo, y se acuerdan de la escritura, baja 3 veces este lienzo con animales inmundos y animales de todo tipo, y la visión es: Pedro matecó, y él dice: no, Señor, porque nadie inmundo ha comido toda mi vida, ¿no? Entonces sí hemos hablado de esa escritura y habla de la misión que tenía Pedro, porque ya en Hechos 10 se nos explica que Cornelio, uno de los temerosos de Dios, que no era judío, pero era un asistente de la sinagoga, ¿se acuerdan que era un temeroso de Dios? Bambinos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un prosélito, alguien que estaba así como que sí, yo doy limón, doy todo, pero vimos que también históricamente hablando, una persona de ese tipo pues no era como que muy bien recibido en las congregaciones judías, y era los que se sentaban muy atrás, no sé si se acuerdan de eso. O fuera de las ventanas. Podría ser sin mal lugar, ¿no? Pero sí eran lugares como que escogidos aquí, los judíos de Bolejo, los VIP, los más o menos, y allá pues, ¿no? Entonces este hombre, gentil, pagano, también está ayunando y también tiene una visión, y se le aparece uno de los ángeles del Eterno y le dice: manda a una gente y mándalas acá a Jope y pregunta por Simón Pedro. Y vemos ahí que pues, hay varias coincidencias. Una de ellas es el número 3, ¿verdad? Baja 3 veces el lienzo. Cornelio manda 3 personas, 3 testigos para ir por Pedro. Pedro se ha restaurado. Vamos a irnos un poquito para atrás. Y cuando
Yeshua le dice a Pedro, me vas a negar. También le dice, creo que en una escritura de Lucas, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, le dice a Pedro, pero está hablando de todos los apóstoles. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y cuando seas restaurado, es lo que le trata de decir el mensaje, ve y confirma a tus hermanos, ¿no? Entonces, esto se ve, la restauración de Pedro la vemos en el Evangelio de Juan 21:15. Si alguien me quiere leer las tres, por favor, 21:15, 16 y 17. Alguien que tenga buena voz y así muy melodiosa. Se ve bueno. Si quieren cantarlo, está bien. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Y dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Okay, aquí está siendo restaurado, y en esta versión dice Juan, Hijo de Juan. pero en otra dice hijo de Jonás, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y se lo dice 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Entonces, si se acuerdan qué hizo Pedro cuando lo negó, se volvió a la pesca, estaba defraudado de sí mismo, se le olvidó lo que Yeshua le había dicho, no, yo voy a orar por ti, sé restaurado y confirma a tus hermanos. Pero aquí tuvo que ir Yeshua personalmente, dejar su pescado ahí a la orilla del mar y empieza a restaurar a Pedro. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro restaurado, pues empieza a hacer todos estos milagros y todos estos prodigios que se empiezan a leer en el libro de Hechos. Ya para el libro de Hechos 9 y 10, ya Pedro es todo un personaje, ya está en su máximo de su fe, podría decir de Pedro hasta que es un profeta, ¿no? A nivel de Jonás, si quieren agregarlo. Entonces, aquí vemos que, nos vamos a la siguiente, hermano. Aquí es restaurado el propósito que tenía el Eterno con Jonás hacia las naciones, y esto lo restaura a través del apóstol Pedro. Y vemos que en Jonás 4:2, déjame lo leer. Jonás 4:2, fíjense el espíritu que vemos en Jonás. Dice, y oró a Yahweh y dijo, está hablando Jonás, ahora, oh Yahweh, no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Okay? Si ven, todas las palabras son hermosísimas y las vemos en un buen contexto, ¿no? Si yo nomás leo yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, qué bonita oración, ¿no? Pero cuando le agrega, yo sabía que te ibas a repetir, yo sabía que los ibas a perdonar, y sabía que ibas a hacer esto, espíritu incorrecto, ¿no? ¿Y qué pasa con la restauración de Pedro? Después de Hechos 10 empieza a ver todo este momento donde va Cornelio, va Pedro y llama a Cornelio a Pedro a través de estos 3 testigos, y para seguir con la historia, Pedro pues está medio confuso, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con esta persona, no? ¿Por qué me habla siendo gentil? ¿Y qué estaba pasando en la mente de Pedro? ¿Sabes que yo no quiero entrar a su casa? ¿Y se acuerdan por qué o no? Pedro no quiere entrar a la casa de Cornelio. Y si ven ahí en Hechos 10, Pedro lo que hace es, bueno, me voy a traer 6 personas más de los judíos que están conmigo, que se vayan conmigo con Cornelio. Y ya cuando entra, ¿qué es lo primero que hace Pedro? No dice, buenos días, no. ¿Sabes lo asqueroso que es que un judío entrar en la casa de un gentil? Le dice a Cornelio.
pero Dios me ha mandado que yo entre y haga todo esto. Ahora sí que quieres, ¿no? Y va con este séquito de testigos de que, hey, pues ya ves, la ley oral decía que yo no podía entrar a la casa del gentil por idolatría, carnes, lo que sea, ¿no? Estaba inmunda la casa. Entonces lo primero que hace Pedro es, ¿sabes qué? Yo sé lo que va a pasar aquí, me voy a traer mis 6 testigos y me voy. Y lo primero que hace es, tú sabes lo que es lo asqueroso que es para un judío, pero después que le empieza a contar de Cornelio, le dice, ¿sabes qué? Tuve esta visión y vino un ángel y dijo que te escucháramos. Entonces empieza a hablar Pedro y el mensaje es, y Yeshua vino y ya conocieron ustedes que vino, fue resucitado, y empieza a contar todo el evangelio, les predica, todavía no acaban las palabras y desciende el Espíritu sobre toda la gente que ve ahí, Cornelio, familiares, amigos, soldados, de todo, ¿no? Y todos gentiles y paganos, ¿no? Y empieza a descender y todos se quedan atónitos, dice la Escritura, se quedan atónitos, oye, ¿cómo está pasando esto? ¿Por qué está descendiendo el Espíritu en gentiles tanto como en nosotros que somos judíos, ¿verdad? ¿Por qué en ellos? El mismo espíritu de Jonás, ¿por qué voy a ir hasta Nínive, verdad? Son paganos, ahí uno sabe, ¿no? Pero fíjense cuál cambio hubo aquí. Entonces en Hechos 11, 17 y 18, algo que me lo lea, voy a explicar el contexto, me empiezan a decir, fíjense, antes de que los judíos alabaran a Dios y lo exaltaran, primero lo cuestionan a Pedro y le dicen, oye, ¿qué andan haciendo con gentiles? ¿Qué andan haciendo ya? Le empiezan a exigir, en lugar de decir, oye, se convirtieron, hombre, qué bueno, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si de repente viene un hermano y dice, oye, se convirtieron 50 de tal grupo, ¿no? Alguien que va en contra de nuestras creencias, tal grupo se convirtió en 50. Yo en lugar de emocionarme, ¿qué andan haciendo ya? No, ¿verdad? Pero es lo que hacen estas personas. Fíjense el espíritu que traían. Entonces más adelante Pedro les contesta y vamos a Hechos 11, 17 y 18, por favor. Y como Dios le dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creíamos en el Señor Jesús de la Mesías, ¿quién era yo para salvar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. O sea, ¿qué cambio, no? O sea, Jonás que dice, no, yo sé que tú eres misericordioso, y sé que los vas a perdonar. ¿Qué hace Pedro? ¿Yo quién soy para estorbar? Y ahora sí todos empiezan a glorificar a Dios y se hace un cambio ahí grandísimo. Si hace el cambio ahí, pero sabemos históricamente y vemos todo el libro de Hechos que hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, y empezaron a perseguir a Pedro, y empiezan a perseguir a Pablo, los mismos creyentes, ¿no? De que empiezan a hablar mal de él. Pero bueno, esta es otra historia. A lo que voy es que es restaurado el espíritu que Dios esperaba de Jonás. No que se sorprendiera el Eterno, pero tenía que haber este conflicto, porque cuando yo oigo que Yeshua dice, les voy a dar la señal de Jonás, y ya así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el pez, así estará el Hijo del Hombre, y empieza a dar toda esa explicación. Y para mí la pregunta que se me hace, ¿es la única señal de Jonás? O sea, si yo soy Pedro y estoy viendo a que resucitó Dios el Señor Jonás, pero a mí me dijo 3 veces, Simón, hijo de Jonás, y luego pasa esto con gentiles, y luego me empieza a mostrar todas estas cosas, para mí sería, ¿sabes qué? Es claro, es la misma misión que Jonás, nomás que ahora sí la estamos restaurando, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a Pedro a tener este espíritu correcto? Pues creo que le pasa lo que nos pasa a muchos, que estamos muy eufóricos, sobre todo cuando no has caído espiritualmente. Entonces, cuando uno cae espiritualmente, cae en bancarrota, porque a veces puede traer un espíritu muy así, muy efusivo, pero si no caes al fondo, es muy difícil que el Eterno te pueda usar si no has sabido lo que es el verdadero dolor, verdadero sufrimiento, para poder restaurar a alguien más. Y la misión de Pedro iba a ser tan importante que tenía que pasar por todo esto. El Eterno Yeshua conocía el espíritu de Pedro. ¿Sabes qué? Este hombre lo pongo aquí a los golpes y se va a lanzar. Pero cuando se trató de negarme, pues me negó 3 veces. Y tenía que pasar por eso. Pero Yeshua lo restaura. ¿Okay? Y lo vemos en Lucas 22, 31, 34, creo que es la escritura que le mencioné ahorita.
Lucas 22. Sí. Dice, Simón, Satanás me ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó, cuando los envía a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otra parte de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo. Creo que Hasta 34. sí, yo tengo emoción, no está muy ahí bien, entiendo. Entonces ahí vemos cómo Pedro estaba dispuesto a dar su vida, pero a la hora que hubo una presión, pues simplemente lo mató, tuvo que caer, tuvo que ser restaurado. Y todo esto para qué? Para poder guiar a todos sus hermanos que iban a estar igual o peor que él. ¿Okay? ¿Quién mejor para comprender el dolor, el sufrimiento, sobre todo de la traición que alguien ha hecho? Sabes que yo también hice esto, pero el Yeshua me restauró, y así como te va a restaurar a ti, y ven, vamos a servir, y hacer esto, ¿no? Y me gustaría seguir, pero esto va a continuar. Acabamos aquí, hermanos. Es la primera parte. Shabbat Shalom. Espero que lo hayan aceptado tanto como yo. Estuvo muy emocionante. Está muy bien la conexión. Entonces, estudienlo, no es tarea, pero mediten esto en su corazón, vean las similitudes, vean todo lo que lleva, cómo se conecta. O sea, se me hace mucha coincidencia. Yo no creo en las coincidencias, ¿no? Yo desde hace mucho de las coincidencias no creo, ¿verdad? Entonces trato de no forzar las cosas, pero sí ver qué conexiones, y hay demasiadas como para ignorarlas. Así que mediten en lo que vimos hoy. Si quieren leer el libro de Jonás, a lo mejor a ustedes se les revela algo más que el Eterno quiera, pues que quiera revelar, ¿verdad? Que quiera abrir los ojos, pues tenía con ganas que ya se lo compartan. Es que de hecho de entrada, porque no lo mencionamos en la clase, pero es que previo a la llegada de Cornelio, Pedro tiene la visión de Yeshua con los animales, y le dice pues el tema de que le dice que coma, no sé si era de comer estos animales, y dice, pero no puedo comer estos animales, pero no Dios impuro lo que yo he santificado. Y de hecho me recuerdo mucho porque directamente dice el Eterno a Jonás, o sea, tú no eres quien para, pues eso, por la gracia yo se lo doy a quien yo quiera. Entonces como que no, o sea, no es tan directo, pero es como que si los individuos son los impuros, pues sí, los impuros, y hace la comparación con los animales, y te dice eso de que no digas impuro a lo que yo he santificado. Es como que... Así es. Y para mí, para finalizar este pedacito que va a continuar, es como la continuación del final de Jonás. Haz de cuenta, parte 2 sigue Pedro, ¿no? Y empieza la misma historia. Simón, hijo de Jonás, empieza todo esto. Espero ver que ustedes también lo vean, y si hay algo que me puedan retroalimentar esta semana, me pueden compartir la próxima semana. ¿Ven? Muchas gracias, hermanos.